el tema del REF es un tema realmente importante y que creo que es el eje y la médula de lo que va a ser el futuro de Canarias, el futuro económico y socioeconómico de Canarias. A ver si esto pasa. Sí, perfecto. Y me van a permitir que empiece por el final, que empiece por las conclusiones. Y luego vamos a ver cómo he llegado a esas conclusiones. Porque creo que lo importante es entender cómo es posible que la crisis económica que estamos sobrellevando los canarios desde el comienzo de este siglo haya tenido lugar, cuál es la causa y cuáles son las soluciones. Y creo que la causa tiene todo que ver con la desnaturalización del régimen económico y fiscal. Su desnaturalización y su pérdida, la pérdida de su esencia de una tradición de aproximadamente 500 años. Para solucionarlo, lo que habría que hacer, en mi opinión, es volver a la esencia y la tradición, y la forma de hacerlo sería mediante los siguientes pasos. En primer lugar, democratizar el REF, incorporando el IRPF. En segundo lugar, eliminar privilegios, empezando por la abolición de la IEM. En tercer lugar, ampliar la SEC a todos aquellos sectores que sea posible. En cuarto lugar, buscar la forma de imponer menos gravámenes al trabajo, para volver más atractiva la contratación de los españoles, que por desgracia son los menos productivos de todo el territorio nacional. En quinto lugar, la búsqueda de nichos para la simplificación y facilitación de normativa en aquellos nichos, por ejemplo, alguno del que nadie se esté ocupando en toda Europa, como puede ser el Bitcoin. Y por último, unirnos a las plataformas que tienen especificidades del estilo de la nuestra, como puede ser el International Financial Centers, del cual no somos parte y creo que podríamos serlo sin ningún problema. Y puestas sobre la mesa las propuestas que creo que harían que Canarias abandonara esta pesadilla de empobrecimiento en la que estamos sumidos desde comienzo de siglo, paso a ver cómo llego a estas conclusiones. Perfecto. ¿Por qué REF? ¿Por qué tenemos un REF? ¿Por qué hay un REF? Creo que es una cuestión trascendental. Si no entramos en por qué tenemos un REF, es difícil entender qué ha ido mal. Y creo que lejos de lo que se suele escuchar acerca de derechos, etcétera, etcétera, lo fundamental es entender que es debido a la esencia isleña y, por supuesto, a la historia de Canarias. No hay archipiélago en el mundo, y por supuesto Canarias no se escapa a esto, que no tenga una necesidad natural de vivir del comercio. Canarias tiene una orografía compleja, como todos saben, para lograr competitividad agrícola y un tamaño insuficiente para conseguir economías de escala en numerosas industrias. Y al mismo tiempo, estamos hablando de unas islas, obviamente, con un clima privilegiado y que están favorablemente situadas en términos del tráfico de las rutas marinas y aéreas. Así que, bajo estas circunstancias, no tiene ningún sentido que un régimen económico de Canarias sea como el régimen económico de lugares que poco tienen que ver con esa geografía, con esa situación y con esa orografía y con esa insularidad. Y más bien el régimen económico debe tener un norte que esté guiado por la libertad comercial, como suele ser el caso de todos los archipiélagos. Claro, podemos poner ejemplos, podemos hacer comparativas y podemos ver islas y podemos ver archipiélagos a lo largo y ancho del mundo y qué ocurre cuando están más o menos abiertos al comercio. Por ejemplo, podemos comparar Cuba con Bahamas, podemos comparar Filipinas con Taiwán. La diferencia es clara, a medida que más abiertos al comercio, pues tienen una mejor situación socioeconómica. A medida que se cierran más, una peor. Pero me encanta ir al ejemplo que está más lejos en el tiempo, que es el ejemplo de Tasmania. Si nos vamos a Tasmania hace 10.000 años, estamos hablando de un archipiélago con una isla principal unas 10 veces el tamaño del archipiélago canario, que en un momento determinado deja de tener comercio con el continente australiano. ¿Y qué ocurre en el momento en que deja de tener? Claro, esto es muy radical, dejar de tener comercio.
deja de tener comercio y lo que va a suceder es que un territorio que conocemos por este monstruito, el monstruito de Tasmania, pero que realmente lo verdaderamente importante de Tasmania es que que es un archipiélago alejado del mundo, pues nos encontramos con que Tasmania pierde la tecnología que había logrado tener, se reduce en tamaño de población e incluso biológicamente se reduce el tamaño de su población. El motivo está claro, la libertad comercial es la savia de los archipiélagos y sin ella no hay mal que no caiga sobre los isleños. Esa libertad comercial, muchos sabemos en Canarias de ella, y esta es la razón por la que en el siglo XVI se reconoce formalmente a las Islas Canarias una constitución económica y fiscal propia, que lo fundamental es el libre comercio, las franquicias, la exención aduanera y la no operancia de los monopolios en nuestro territorio. A los reyes les resultó obvio que Canarias necesitaba su régimen económico y fiscal. Esa idea poderosa se convirtió en práctica, la práctica en costumbre y la costumbre en tradición. Y esa tradición es la que en 1852 y luego en 1972 pasarían a ser norma jurídica moderna. Y hablamos de dos fechas, 1852 y principios del siglo, otras dos fechas importantes, principios del siglo XVI, 1610 concretamente, o 1510, perdón, o 1487, según se quiera ver, que es el primer momento en el que se da el Estatuto Especial a Canarias, y luego 1852 como segundo momento realmente importante. Son dos fechas que no son casualidad. La primera es una fecha que tiene que ver con el momento en el que la escolástica española está defendiendo la igualdad de libertades de los habitantes de los dos lados del océano, los fueros y la libertad comercial. Y la segunda fecha, la de 1852, la de los puertos francos, tampoco es casualidad. 5 años antes, 6 años antes, Richard Cobden consigue la gesta más importante, posiblemente, o una de las más importantes de la historia de Europa. Y es la gesta de acabar, la gesta que consigue acabar con las barreras arancelarias a los granos, que tenían sumido en la pobreza a gran parte de Inglaterra. Richard Cobden consigue lo que toda la teoría económica dice que es imposible, que unos privilegios y unos beneficios que están concentrados en muy poca gente, pero cuyo pago se realiza a través de multitud de personas, y ya digo, la teoría económica dice que esto es casi imposible de erradicar, logra a través de su liga contra las leyes de grano acabar con esas barreras. Pues 6 años antes, digo, de 1852, Cobden consigue esta gesta. Ese mismo año, nada más conseguirlo, le invitan a España y viene a Madrid, hace una gira por España, hablando de cómo se logra esa gesta de acabar con las barreras arancelarias de aduanas y las leyes de grano. Y un año más tarde, en 1847, Sabino Berthelot regresa a Tenerife como cónsul de Francia, trayendo aquí las ideas de Jean-Baptiste Say. Y de hecho, muchos piensan que realmente fue Sabino Berthelot el que trajo la idea incipiente, la idea original, que luego se va a plasmar en la idea de los puertos francos. Lo que hace Bravo Murillo es precisamente poner negro sobre blanco la lógica, la costumbre y la tradición de toda una sociedad, la sociedad canaria. En 1970, y aquí tiene, a ver, puertos francos, en 1970 se arma la de San Quintín cuando llegan las noticias a las islas de que va a haber un cambio del estatuto o del estatus de las islas a cuenta de los impuestos de lujo. Los canarios de todos los colores y procedencias defendieron con uñas y dientes la tradición librecambista, las franquicias y un cierto federalismo fiscal. Es así, ese es el impulso social que culmina con el REF del 72, que es realmente pues, la guinda a varios siglos de evolución institucional.
En el 72 vale la pena leer un par de párrafos del REF original. El carácter insular y las condiciones geológicas y climatológicas de las provincias canarias dan a su economía unas especiales características que aconsejan, en algunos aspectos, que se adopten en aquellas provincias medidas distintas a las que se aplican en el resto del territorio nacional. Más adelante se reconoce el principio de la libertad comercial en las Islas Canarias en la importación y exportación y, en general, en todo acto de tráfico internacional como elemento básico de su régimen económico. Y para terminar, como desarrollo del principio de libertad comercial, en Canarias no será de aplicación ningún monopolio de bienes o servicios, tanto de carácter fiscal como de cualquier otra clase. En particular, tampoco tendrá aplicación en Canarias ningún monopolio relativo al transporte aéreo de mercancías. Todo esto en el REF, como digo, original. ¿Qué ocurre? Entre 1972 y 2024 nos lo cargamos. De algún modo nos cargamos esa filosofía, nos cargamos esa tradición, nos cargamos ese REF. En 1994 tiene lugar el primer asalto, en mi opinión, a la idea histórica del REF. Se intenta usar el REF como una varita mágica de política socioeconómica. De potenciar pasamos a definir, pasamos a planificar. De defensa de una libertad se pasa a defensa de un derecho adquirido por una cierta sensación de invalidez. Los subsidios. El concepto de la ultraperiferia aparece también en 1994. Un concepto, en mi opinión, ultra equivocado y ultra contraproducente. Para ultraperiferia, Nueva Zelanda. Una isla ultraperiférica donde las haya, con una población algo más que el doble que Canarias. Y con un territorio, también es verdad, 35 veces mayor que nuestro archipiélago. A mediados de los años 80, pocas personas se acuerdan ya de que Nueva Zelanda era un territorio realmente decadente, mediocre, cuanto menos. ¿Y qué ocurre? Se conocía apenas por los kiwis y poco más. A mediados de los años 80, en Nueva Zelanda, se lleva a cabo toda una serie de reformas que las llevan a cabo de la mano la izquierda primero y luego acompañados por la derecha, que tienen como resultado un revulsivo que catapulta a Nueva Zelanda, que pasa de esa oscuridad en la que se encontraba y esa mediocridad a ser un referente de la transparencia internacional y de la competitividad a nivel internacional. Hasta el punto de que en una década, en apenas una década o poco más, Nueva Zelanda pasa a ser uno de los 5 primeros países del mundo en competitividad, en gobernanza, en libertades personales, en transparencia y en libertad económica. Todo eso en un mismo país que 5 años antes era poco conocido. Lo que no lograron cambiar fue su posición de ultraperiferia, ni encontraron a nadie que le diera subvenciones por el coste de estar lejos. Hoy Nueva Zelanda tiene una renta per cápita que supera ampliamente los $50.000, es decir, más del doble que la canaria. Pero volvamos a Canarias, volvamos al centro del mundo. Aquí, a pesar del REF especial, de las subvenciones, de las barreras proteccionistas, pasamos de la convergencia a finales del siglo pasado a un vergonzoso y desmoralizante vagón de cola que hoy ocupamos con todo el empobrecimiento que ha representado estos 25 años de estancamiento y retroceso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un territorio que es parte de la Unión Europea, con un clima deseado por todos, cercano a 2 continentes, con una cultura comercial como la que tenemos y una tradición como la que tenemos, haya ocurrido esto? Pareciera que lo tiene todo Canarias y, sin embargo, no tiene lo más importante, la convicción en el que mañana será mejor que el hoy, debido posiblemente a que ya llevamos demasiados hoy que no son mejores que los ayeres. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, a la pregunta vargallosiana, que sería ¿en qué momento se jodió Canarias?, creo que Canarias pierde un tercio, y hay que tenerla en cuenta porque Canarias pierde un tercio de su riqueza relativa en estos 25 años. Un tercio de su riqueza relativa. Pocas regiones en Europa y pocas regiones en el mundo han perdido un tercio de su riqueza relativa en tan poco tiempo. Como decía antes, creo que esto se origina en el año 1994, es cuando la empezamos a fastidiar,
pero la inercia de la trayectoria que llevábamos sí hace que en 1999 todavía convergiéramos con España y con Europa. De tal modo que ese año pues, pasamos a tener la renta media de los europeos y la renta media de España. ¿Qué ocurre? El REF del 94 no es ni la sombra de lo que fue y además forzó un giro, en mi opinión, desatinado en la evolución institucional que llevábamos. Pasó de ser un REF de libertad a un REF de privilegios. Por eso creo que hoy pocos son los que salen a explicar el REF y pocos son los que salen a defender el REF. Y pasamos a una mezcla, a un popurrí de incentivos, por un lado, con impuestos diferenciados como el AIEM. El AIEM merece un trato aparte. Es una política proteccionista donde las haya, y el AIEM va en contra de la esencia y la tradición del REF. En vez de liberar y de abrirnos, se dedica a aislarnos. Muchas regiones ultraperiféricas del mundo han prosperado y todas ellas lo han hecho gracias a la apertura. Ninguna lo hizo a través de elevar muros y de aislarse. Con el AIEM, en lugar de abrirnos y liberarnos, lo que hacemos es dedicarnos a levantar muros y a aislarnos. El muro del privilegio es un juego de suma cero. La libertad, en cambio, lo que hace es posibilitar el juego en el que todos salimos ganando. Es como si los equipos canarios deportivos, en vez de lograr la gloria deportiva por competir y superar a sus rivales, ganáramos porque obligamos a los rivales a jugar a la pata coja. La comparación no es realmente justa, porque en el deporte no jugamos solo el orgullo. En la economía nos va el nivel de vida, además del orgullo. Una cuestión que va más allá de lo económico es cómo pasamos de la defensa colectiva de izquierda y derecha de la libertad y del REF de 1970 a 1972 al ataque liberticida de facciones interesadas a partir del año 1994 y que llega hasta hoy. No soy historiador, pero tengo la sensación de que es una mezcla de mercantilismo, de incapacidad, de falta de liderazgo y quizá algo de miedo a la globalización, lo que han jugado en contra de Canarias en este cuarto de siglo, en estos 25 años. El estancamiento tiene muchos problemas y algunos de ellos son incluso de índole, van más allá de la economía, de índole psicológico. Es un problema que los canarios, es un problema de los canarios el que estamos tratando, pero no lo causan los canarios. Y el problema consiste, en resumidas cuentas, en un problema de proteccionismo exterior, de subvencionismo interior, de sucesivas moratorias y trabas a aquellas cosas que hacíamos bien, y es un problema, en definitiva, de políticas públicas. Y como tal, su epicentro está en esta Cámara, lo cual hace que, por fortuna o por desgracia, la solución también esté en esta Cámara. Bravo Murillo creo que marcó la línea, la trayectoria, y esa es la trayectoria que tenemos que recuperar. ¿Cómo recuperarla? Lo decía al comienzo de mi intervención. Hay que recuperarla democratizando el REF, incorporando el trabajo al REF, a través del IRPF, eliminando los privilegios, y podemos empezar fácilmente, quizás no tan fácilmente, pero aboliendo el AIEM, ampliando la SEC a todos aquellos sectores que se pueda ampliar, idealmente a todos, buscar la forma de poner menos trabas, menos gravámenes al trabajo, porque lo que queremos es más trabajo, no menos trabajo, especialmente en la zona con menor productividad de España, y la búsqueda de nichos, como hizo Guernsey, como hizo Jersey, buscar nichos. En el caso de ellos buscaron los trusts, en el caso nuestro podemos buscar otros. Yo sugería antes el Bitcoin, pero pueden ser los smart contracts. Hay infinidad de nuevas innovaciones de las que nadie se está ocupando en Europa, de ahí el atraso de Europa frente al resto del mundo, y unirnos a plataformas internacionales que tienen estatutos especiales, como puedan ser la plataforma IFC. En definitiva, creo que lo que tenemos que hacer es defender la tradición que fue capaz de unir a los canarios, sin importar si eran de izquierda o de derecha. Los puertos francos y la libertad comercial son nuestro pegamento, nos define, es lo que nos define, lo que nos ha definido históricamente, a través de la tradición, a través de los hechos, y es lo que nos une. Y creo que lo que debemos de hacer es hacer de ella una bandera, la bandera de la libertad, del crecimiento y la prosperidad. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.